persona consume cualquier sustancia, no solo el alcohol, durante un tiempo prolongado, hay dos tipos de tolerancia. Por un lado, de estos sistemas que les está hablando, estos sistemas cerebrales, que también se adaptan, hay como una etapa de adaptación. Si yo empiezo a beber, digamos, de una manera fuerte, constante, en algún momento, y antes no lo había hecho, digamos, de repente, vamos a imaginarnos, caigo en una crisis emocional y empiezo a beber de una manera constante, ¿no? Siento alivio, siento esto que les platico, me puedo dormir cuando antes no dormía, pero el cerebro y las neuronas involucradas captan, digamos, que están recibiendo un estímulo diferente al habitual y tienen mecanismos de adaptación que en un primer momento van a producir tolerancia, es decir, el sujeto va a necesitar cada vez mayores cantidades para lograr ese efecto. En el alcohol pasa algo también muy interesante, no solo hay tolerancia a nivel cerebral, de la que estoy hablando y de la que normalmente hablamos los psiquiatras, también debemos de recordar que muchas sustancias, y el alcohol es un claro ejemplo de ellas, se metabolizan en el hígado. El hígado es un órgano que contiene muchas enzimas, tiene unos componentes enzimáticos que al también, digamos, recibir más sustrato, en este caso el alcohol, o sea, más fuente para trabajar, estas enzimas pues empiezan a incrementar su efectividad, empiezan a aumentar en cantidad, inclusive dentro de las del hígado, perdón. ¿Y qué pasa? Entonces el hígado elimina el alcohol más rápido y el cerebro, por otro lado, se está adaptando. Entonces hay una etapa que yo la vería como una especie de curva, ¿no? Empiezo a beber, empiezo a adaptarme, al principio sí me tomo unos tragos y me siento hasta cierto grado intoxicado, pero luego ya hago tolerancia y entonces puedo pasar por esa etapa que justamente estás mencionando, ¿no? En donde la gente dice, no, yo te tolero tantos tragos, puedo estar tantos días bebiendo continuamente, pero es una curva. Va a llegar un momento en que estos mecanismos de compensación metabólica, que también podemos hablar de estos términos, pues empiezan a tener un declive. El hígado, sabemos, también es uno de los órganos blancos del alcohol, porque este metabolismo acelerado, esta necesidad del hígado de procesar el alcohol más rápido, empieza a producir sustancias que normalmente consideramos hepatotóxicas, a nivel popular hablamos mucho de los radicales libres, que son moléculas de oxígeno y otros componentes químicos que se liberan en este proceso, y estos radicales libres van a empezar a dañar el hígado. El hígado también tiene una capacidad metabólica tope, no es que ahora ya puedo tomar 100 litros de alcohol y no me pasa nada, ¿no? Justo por eso les digo que es una curva, ya que se satura ese sistema y se empiezan a liberar radicales libres, el siguiente proceso es un daño hepático directo. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Que el hígado ya no puede eliminar el alcohol tan fácilmente y entonces esta curva empieza a bajar nuevamente. Por ahí hay un concepto un poco vago que le llamamos tolerancia inversa, que es cuando una persona, en el caso del alcohol, ya ha logrado en algún momento beber grandes cantidades de alcohol, pero sigue bebiendo así durante un tiempo prolongado, se le daña el hígado ya no entonces puede metabolizar adecuadamente el alcohol y entonces con pocas cantidades ya empiezo a emborracharme o intoxicarme como si estuviera bebiendo cantidades mayores. Esto obviamente ya nos habla de una cuestión ya muy crónica, ya grave, delicada, con mucha más dificultad para revertirla. Y esto pasa a nivel hepático. En el nivel cerebral pasa algo muy parecido, ¿no? Hay un momento en que el cerebro agota una serie de recursos o de mecanismos y entonces, aunque el sujeto pueda beber cantidades altas de alcohol, ya no siente esa satisfacción que les decía originalmente era uno de los motores o generadores de la dependencia,
¿Y qué pasa? Que entonces el individuo empieza a beber más. A veces, como físicamente ya no es posible beber más, entonces se cambian a bebidas cada vez más destiladas, a bebidas con mayor componente de alcohol. Y si quizás si antes bebía, digamos, cerveza o vino, que tienen relativamente poca concentración de alcohol, pues es cuando empiezan a beber bebidas como el anís, por ejemplo, el vodka u otras. No quiero hacer comercial de bebidas alcohólicas, pero todas estas bebidas de alta graduación. En casos extremos, digo, es poco común, pero personas que ya beben directamente alcohol del que le llamamos de farmacia o del 96 grados. ¿Por qué? Porque ya no siento esa satisfacción, e inclusive la satisfacción se vuelve una insatisfacción permanente, y la búsqueda del consumo de alcohol ya no es para sentirme satisfecho, simplemente para no sentirme tan mal, ¿no? Si a esto lo agregamos con el síndrome de abstinencia que platicaba hace rato, el hígado que ya no está funcionando, es donde encontramos ya personas con un deterioro físico y mental importante, y que pues estamos hablando ya de las consecuencias más graves del alcoholismo, ¿no? Entonces el fenómeno de tolerancia también es un fenómeno que debemos de considerar cuando estamos atendiendo a alguien que bebe alcohol o cualquier sustancia, pues hasta qué grado tiene tolerancia o en qué etapa está, porque quizá ya no tenga esta tolerancia, sino ya estamos hablando del momento o la fase de la tolerancia inversa, y que más que ayudarle al paciente, muchas veces hace que los consumos se vuelvan cada vez más agresivos, más peligrosos, y a veces con desenlaces pues cada vez incluso fatales, ¿no? En algún momento dado.